Conversaciones sobre arte. Mujeres conversando con mujeres. Esto es Vestales. Hola, bienvenidas a todas y a todos una vez más al podcast de Vestales. Hoy tenemos como invitada a María José Rojas. María José es una persona que hace muchísimas cosas en su vida, entonces espero poder nombrarlas todas y que no se me olvide ninguna, si no, María José me dices. María José es artista, fotógrafa, antropóloga y bailarina. Nació en Sogamoso, Boyacá, eso lo compartimos, no te lo dije ahorita, pero yo soy de Moniquirá. Bueno, pero como yo, María José se vino también muy pequeña. Bueno, yo es que he vivido toda la vida en Bogotá, pero María José se vino desde muy pequeña a vivir a Bogotá, o sea que somos mitad boyacenses, mitad muy rolas. Y nada, pues estoy muy emocionada de tenerla acá porque además María José es una persona que se dedica a proyectos pedagógicos en diferentes territorios del país, y creo que eso es una mirada que es muy interesante. Entonces, nada, pues te doy la bienvenida, María José, y me gustaría que agregues un poco más o expandas esta presentación que hice tan general tuya. Gracias, Silvia. En verdad es muy chévere poder estar en este espacio y pues gracias sí, por la escucha y por interesarse también como por lo que tengo por decir. Bueno, para expandir un poco lo que dijiste, que igual estuvo re bien, yo soy artista y antropóloga, pues estudié eso en la universidad, y fotógrafa. La fotografía ha sido como mi medio artístico principal. Laboralmente me he desempeñado mucho en proyectos sociales de organizaciones como ONGs o organizaciones locales en diferentes lugares del país, sobre todo en el Pacífico colombiano, el Chocó, y en la Sierra Nevada de Santa Marta. También soy bailarina, bailo ballet desde muy chiquita. Ahorita pues ya no estoy bailando en forma, pero pues es algo como que sí es, digamos que sigue estando vivo en mí la danza, como esa relación con el cuerpo que me dio esa aproximación al ballet desde chiquita. Entonces sí, ya esa soy yo. Genial. Y yo tengo una pregunta, porque tú hiciste primero artes y luego antropología, ¿sí? ¿O las hiciste a la par? Las hice a la par, pero inicié en arte. Digamos que yo entré a la universidad sabiendo que quería estudiar arte y luego surgió la antropología. ¿Y cómo hiciste ese salto? O sea, ¿cómo qué pasó para que de repente se te interesara la antropología? No sé, yo desde el colegio sabía que siempre me ha gustado las ciencias sociales, o que era buena también para eso, o me ha interesado. Pero pues de repente ya en los últimos años, 10º y 11, me di cuenta que me encantaba el arte y que no quería meterme a estudiar nada así como, sí, como que implicara una serie de pensum y como algo muy rígido, sino que quería como explorar el mundo y sabía que el arte me iba a permitir hacer eso como de forma más libre. Entonces sí me fui por el arte, me casé con la idea de estudiar arte pero no solo fue como arte como plástica, realmente esa nunca fue mi búsqueda, sino digamos que yo estudié en la universidad que estudié, que es Los Andes, porque tenían un énfasis que en esa época se llamaba proyectos culturales, porque yo en esa época sí me enamoré del arte, pero tenía claro que no quería ser como la artista y ya, y como desarrollar mi obra, sino que quería poder darle un enfoque como hacia la gestión cultural o hacia otros procesos que se salen a veces del mundo del arte. Igual todo eso era muy difuso para mí en ese entonces, ¿no? Como que también era lo poco que yo podía entender en ese momento del mundo del arte y también de lo que yo quería hacer en mi vida o cómo me proyectaba. Igual que en esa época todo era muy abstracto, pero sí. Entonces, bueno, el caso es que decidí estudiar arte ahí en esa universidad, pues que tuve el privilegio de que mis papás la pudieran pagar en ese momento. Entonces fue como de una, estudiemos ahí porque me gusta el enfoque de esa universidad. Entonces inicié en arte y ya estudiando arte me di cuenta que me hacía falta ese componente que igual estuvo presente toda mi vida, pues durante el colegio, como ese gusto por
las ciencias sociales, por ese lado humano. Como que para mí las artes no tenían mucho sentido solo como una expresión personal y ya, sino se aterrizaba también como a un contexto social. Entonces me hizo falta como eso y dije, ¿por qué no ver las posibilidades de estudiar doble carrera con una carrera pues de humanidades, de ciencias sociales? Entonces, nada, pues la antropología me sonaba mucho porque sabía que era esta carrera que se encargaba de todo la otra edad, que luego pues obviamente entendí de qué se trataba la otra edad, o no sé si lo entendí, pero pues tuve como ese acercamiento y pues resultó siendo bueno, resultó siendo como esa carrera que sí me saciaba como ese componente que yo sentía que me hacía falta. Y, y ya, y fue la verdad muy bacano, fue como siento que la antropología y el arte se complementan demasiado, es como un diálogo constante y, y sí como unos debates internos que vienen de ambas disciplinas que al final enriquecen demasiado. Claro, sí, de hecho a mí me parece muy interesante de tus imágenes, o sea, de hecho estaba tratando como de acordarme de tus fotografías y de lo que yo veo en ti, de ti en red, y siempre hay personas, ¿no? O sea, como estoy pensando que siempre hay como hay cuerpos, que era lo que hablábamos ahorita, que tú decías que por el baile eres muy consciente del cuerpo y es algo muy importante para ti, pero también como que siempre estás retratando gente, personas haciendo cosas, o sea, como que hay una mirada muy atenta hacia el otro, ya sea como ese componente, como ese componente relacional, ¿no? Entonces eso me parece muy bonito, contrastándolo con el arte, por lo que tú dices, que en sí, para mí, ya me corregirás qué opinas tú, pero para mí el arte es relacional, o sea, porque nosotros como humanos necesitamos la interacción con los otros, ¿no? Y nos construimos a partir de las relaciones. Pero a veces pareciera que, no sé si es por la academia, que es como tan masculina, lo que sea, y sobre todo en el arte, por lo menos en mi universidad, eh, era muy individualista y de pronto empezaba como a crearse una mirada que era muy en sí misma y no una mirada que se mirara a sí mismo, o sea, como que nos enseñara a mirarnos a nosotros, sino como que solo importaba lo que nosotros teníamos que decir, cómo lo queríamos decir y que de pronto el pensar en cómo lo iba a recibir el otro era algo que no era interesante, ¿no? Y era una cosa de ego. Entonces me parece como muy interesante que tú de pronto por algo que debería estar como implícito en la carrera de artes, que es esta idea de cómo te relacionas con el otro por medio de las imágenes, pues tuviste que ir a buscarlo en otro espacio que fue mucho más rico y que complementara como esta necesidad del compartir, ¿no? ¿O qué Sí, opinas de eso que estoy diciendo? sí, total, estoy de acuerdo contigo y así también lo sentí en su momento en la universidad, como que me acuerdo las clases de arte que era cada quien mostraba su ejercicio, su proyecto y a veces como que, no sé si te pasó cuando estuviste en la universidad que por momentos las clases se tornaban tan largas y uno podía como dejar de habitar ese espacio y como mirar desde afuera y decir como, ¿de qué putas estamos hablando? ¿A quién le importa cómo quedó? Si ese garabato dice algo o no, ¿sí me entiendes? Como que igual yo hice parte de esas dinámicas y también tuve que justificar 1000 veces mis garabatos, por decirlo de alguna manera, pero sentía que era como a veces discusiones y unas palabrerías que no hacían mucho sentido, a pesar de que igual entiendo que el arte también está bien, que tampoco tenga que ser siempre como hablando de la sociedad y de los contextos sociales y las problemáticas sociales, pero sí sentía que se me quedaba corto muchas veces ese espacio y ese mundo del arte. Y ahorita aquí mencionado, no sé si lo mencionaste aquí o fuera de micrófonos, que has viajado por pues varios lugares de Colombia y lugares que de pronto una como bogotana rara vez va, ¿no? Porque es la verdad que nosotros no viajamos mucho como colombianos. Em, Quisiera saber, cada vez que has visitado un territorio diferente y además con personas que tienen como visiones del mundo tan distintas, cómo se ha ido transformando tu idea del arte, ¿no? Cuando tienes contacto con pues con estos grupos de personas que tienen una cosmovisión muy diferente a la nuestra, cómo se ha transformado esa idea de arte. Sí, se ha transformado mucho porque, claro, la idea
de arte en el mundo académico y en Bogotá, en el centro del país, pues es como una cosa súper definida y también muy extraña y unas dinámicas súper claras. Y entonces salir de Bogotá y descubrir otros territorios, otras miradas de otros lugares del país, también es darse cuenta que el arte, que esa idea del arte que yo tenía, pues es una cosa chiquitica en un entramado gigante de lo que es el arte, ¿no? Como que se amplió un montón esa idea y empieza una también a pensar que, pues que esa idea del arte de la academia, pues se queda corta en muchos sentidos y perpetúa pues unas dinámicas no tan chéveres y que cuando tú viajas y te das cuenta que el arte está en todo y está no sé, como en las prácticas tradicionales de una comunidad, está en las fiestas de una comunidad, está en la música que escuchan, está sí, como en todo, como en esas nociones que la gente tiene estéticas a la hora de decorar su casa, a la hora de, no sé, de vestirse, pues es como que obviamente se amplía un montón, no solo la idea del arte, sino el entendimiento que uno tiene del mundo, como entonces sí, se transforma un montón y precisamente siento que la fotografía terminó siendo, a pesar de que estudié arte y vi clases de dibujo, de pintura, de escultura, a pesar de que conocí otros medios que también son, pues igual los valoro un montón y quise explorarlos también en su momento, como que siempre volví a la fotografía porque era como ese medio que me permitía poder congelar por un momento todo lo que yo estaba viendo en esos nuevos territorios a los que llegaba. Y, y sí, era más como ese dispositivo, ese mecanismo que tuve siempre a la mano para captar esa belleza que yo veía y en todos los lugares a los que fui. Tengo una duda así un poco rara. ¿Tienes como algún ritual o sea, con la fotografía, quiero decir, como alguna forma de prepararte para tomar una foto o esto no existe? Como, no sé, cómo pensaba eso, digamos, yo a veces tengo rituales para empezar a crear imágenes o a escribir, como, no sé, prenderme una velita, no sé qué, o ciertos pensamientos que vienen a mi cabeza. No sé si tú también tienes como una especie de ritual. Sobre todo me interesa mucho como o algún pensamiento o algún trato especial, sobre todo a la hora de fotografiar a otras personas, porque es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Como que tú tienes mucha gente en tu imagen de mucha gente y creo que es algo muy, pues muy íntimo, ¿no? Cuando le tomas una fotografía a las personas. Entonces quisiera saber como si tienes algún tipo de ritual o, bueno, me gustaría saber sobre ese tema, cómo manejas eso. Pues en general, como te decía ahorita, en verdad yo vivo tomando fotos, me tocó cambiar de celular porque, no sé, 60 gigas no me bastaban para todas las fotos que tomo todo el día y son fotos insignificantes que nunca salen a la luz, pero es como mi forma como de ver el mundo y realmente es algo que solo pasa y ya, como que veo algo que me gusta, tengo el cuadro que ya hice en mi cabeza sobre lo que estoy viendo y saco el celular y la tomo, o saco la cámara y la tomo. Entonces es algo como muy intuitivo, ya como muy incorporado en mí. No lo pienso mucho, solo sale y ya. Eso por un lado. De hecho, que me acordé, pues como que estamos hablando un poco de mi trabajo y eso, hay una cuenta de Instagram pues no me interesa que sea muy conocida ni nada, solo es como un espacio donde yo pongo como esas fotos del día a día que tomo y que hay muchas feas, hay muchas fotos que dirían como a quién me importa esto, pero que es como un poco esa muestra de esa necesidad que yo tengo de estar tomándole fotos a todo, pues lo que me parece curioso, lo que quiero congelar en una imagen. Pero ya yendo a tu pregunta más concreta de un ritual para tomarle fotos a una persona, creo que eso depende, como que por un lado está esta fotografía más documental, que es como tú estás en el espacio y lo mismo, sacas tu cámara y el que quedó dentro de la foto, pues quedó y nunca le pregunté si quiso quedar en mi foto y ya. Pero hay otras fotos donde sí que sí surgen de un relacionamiento, no sé si íntimo, pero pues por lo menos un relacionamiento de tú a tú con la persona retratada y que es algo
muy difícil de hacer, pero que es muy lindo cuando se logra o cuando más que se logre, porque no es como un logro, sino cuando fluye. Entonces, de pronto ahí el ritual sería, yo pienso como quiero retratar a esta persona sin que se vea la imagen cliché que le harían a esta persona, ¿sí? Entonces, pues ahí es como cosas también del momento, como las conversaciones que se dan o incluso solo preguntar como, oye, ¿te puedo tomar una foto? Me parece que está muy lindo tu vestuario, te puedo tomar una foto y la foto sale, o simplemente la foto sale casi que por accidente, no sé, depende mucho como del contexto. Estoy pensando como en fotos que he tomado, por ejemplo, en las fiestas de San Pacho, que esos son pues es como un carnaval, las fiestas tradicionales de Quibdó. Todos que están ahí son de puro documentación de lo que pasa. Otras son como lo que te digo, de preguntar como, oye, ¿te puedo tomar una foto? Y así salen las imágenes y también trato de siempre procurar que la gente, puede que sean fotos que ya nunca me voy a encontrar a la persona a la que le tomé la foto, nunca voy a saber si le gusta la imagen, pero imaginarme de que si la persona ve la imagen, que se sienta, que se ve bien, que le gusta, que se siente, que no se siente mal de que, no sé, como si yo estuviera mostrando algo que yo sé que la persona estaría segura que dice, no me gusta cómo salí, o no me veo bien en esa foto, o está mostrando algo que no me gusta que se muestre. Como que igual eso es muy subjetivo, ¿no? Como que soy yo imaginándome sobre la persona, pero pues sí intento hacerlo, como no voy a poner una foto o guardar o editar una foto que yo sé que la persona no se sentiría bien como en la manera como salió, ¿sí me entiendes? Sí, 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 es que me parece que hay algo muy interesante como en ese vínculo que se puede crear en cuando, o sea, y que es muy fugaz, como tú dices, porque son cosas que salen naturalmente y de un instante y puede ser gente que nunca vuelves a ver, ¿no? Pero hay algo muy interesante como en ese instante, como de intimidad entre alguien que le toma una foto a otra persona y además también como esa confianza de dejarse tomar una foto por alguien que va a guardar esa foto toda su vida, ¿sí? Que es en tu caso, tú tienes imágenes de un montón de personas y esas personas te confiaron su imagen. Y eso me parece que es muy bonito, ¿no? En- Sí, y por eso yo mismo trato como de honrar esa confianza que no es explícita y de saber que es una foto bella, ¿sabes? Como que tú la ves y uno dice, pues igual lo bello es subjetivo, pero para mí por lo menos tiene que ser bella. Yo digo como que esta persona vea esta foto y no se sienta avergonzada, sino que diga como, uff, nunca me imaginé verme así, como qué bonito que me cogieran en este momento. Sí, total. Y bueno, te quería preguntar otra cosa. Sobre, como decía, es que eres una persona que hace muchas cosas, entonces quiero poder abarcar un poquito de todo. Entonces quería saber sobre tu lado ya más pedagógico, ¿no? Sobre estos talleres que tú me contabas que haces. Quisiera que ahondaras un poco como en de qué son los talleres y cómo integras como el arte y la antropología, si es que los integras en los talleres. Sí, total. Bueno, digamos que esto está como, sí, como este enfoque que yo he tomado en mi carrera profesional como antropóloga hacia lo pedagógico surgió precisamente sí, de no querer un trabajo donde, no sé, sea plena investigación o sea full trabajo de escritorio o solo formulación de proyectos, que eso es lo que generalmente uno trabaja como antropólogo, como científico social, es como donde más se encuentran oportunidades laborales. Yo siempre tuve esa necesidad como de querer conocer gente, de estar con gente, de estar en constante relacionamiento con personas. Y ahí pues surge este campo laboral dentro de mi disciplina como antropóloga de poder estar en proyectos sociales, entonces estar directamente, lo que llamarían en campo, con las comunidades, trabajando directamente con ellas, entonces trabajé mucho em, en proyectos sociales orientados como al fortalecimiento cultural de organizaciones locales, también mucho como, digamos, prevención de violencias con niños, con jóvenes, entonces siempre son talleres como orientados a poder
sí, como a poder guiar a estas personas, a estas comunidades, sí, a la protección de sus derechos, a que no se vean expuestos a violencias. Entonces, ha sido orientado como en prevención de violencias de género, también talleres en género, ¿no? Em, como con esa mirada desde la prevención, pero también como tú eres un niño, eres un joven, una niña o una joven que puede ser libremente en este mundo. Entonces, siempre ha sido muy lindo porque, pues sí, son temas bien que se han hecho desde instituciones y desde como esta mirada muy, pues sí, como muy de, ¿cómo decirlo? Como estos conceptos que traen de la ciudad y es como tienes que saber de género, pero al final mi labor ha sido todas estas temáticas, dialogarlas con la gente con la que me encuentro, con los niños, con las niñas, con los jóvenes, y que ellos mismos vean cómo lo acogen, cómo lo adaptan, cómo lo incorporan en su vida. Entonces también he trabajado en procesos de, por ejemplo, fortalecimiento de proyecto de vida con jóvenes. Eso fue en el Chocó, entonces son con pelados de 9º grado en distintos colegios, donde también es como que se abren a contarte cuáles son sus problemas o cuáles, sí, como que se crea una intimidad entre yo, que soy como la tallerista, la instructora, como se diga, la facilitadora, y ellos como la profe. Al final yo soy la profe. Y yo siempre hablo como de procesos pedagógicos porque al final es eso, es como enseñarles sobre cualquier tema, pero que al final para mí es un aprendizaje mucho más grande y como un diálogo con esas personas, con esos niños, con esas niñas. Y, y sí, como entonces te abren a contarte tus sueños, los sueños de ellos, perdón, a contarte, no sé, los problemas que ellos ven en su comunidad o las cosas que ellos sienten que no los dejan avanzar. Entonces, pues han sido procesos demasiado lindos que siempre, y que el arte ha estado presente porque sí, son talleres que han implicado, no sé, cuéntanos tus sueños, entonces haz un collage sobre tus sueños, entonces ahí pues recortan, dibujan, entonces el arte siempre siento que es una herramienta súper gigante en ese tipo de contextos, en ese tipo de proyectos y siempre ha estado presente. También he hecho talleres de foto con jóvenes, con niños, entonces es darles una cámara o con la cámara del celular que se den cuenta que pueden observar el mundo a partir de las imágenes que capturan y sí, como que empiezan a ver su entorno de una manera diferente, su cotidianidad, empiezan a contar historias a partir de eso. Entonces, creo que la antropología ahí está en cómo no dejarse de hacerse preguntas sobre, sí, sobre cómo se ve al otro, em, cómo en el lugar a donde llegas, digamos, eres consciente de todo el bagaje cultural que existe ahí, como la historia de la gente, esas prácticas cotidianas que responden sí, a procesos históricos, sociales, culturales, pero que al final es la antropología para mí, al final es como ver el mundo y darte cuenta son, que es como una diversidad gigante de formas de hacer y de ver la vida. Eso es la antropología para mí. Entonces sí ha estado presente en esos espacios, obviamente, a la hora de relacionarme con personas que son muy diferentes a mí, que son de contextos muy diferentes a mí, y de entender cómo, entendiendo esos contextos de ellos, puedo yo entrar a relacionarme con ellos y a generar encuentros y conexiones y sí, como relaciones reales con esas personas. Y el arte como esa herramienta que está ahí siempre para llegarle a la gente, como para que la gente también la vea como una manera de expresarse, de ver el mundo, de contar y de hablar sobre sí mismos. Entonces sí, como que siempre han estado juntas esas tres cosas. ¿Y qué crees que hay en... A ver, es una pregunta un poco rara que todavía no sé cómo hacer. ¿Cómo qué crees que hay en la intimidad con las personas o en la vinculación con las personas que te llena tanto, ¿no? Porque creo que es algo que atraviesa todo lo que haces. Eh, o sea, desde tus proyectos pedagógicos, desde el tema de la antropología, o sea, como que siempre he reiterado a veces en esta conversación, has vuelto a que como un poco la brújula para decir lo que quieres hacer es que quieres estar con gente, como quieres vincularte con gente.
Entonces, no sé si lo has pensado, como qué es lo que hay ahí que te apasiona o te nutre tanto, qué es lo que obtienes tú también de ahí, ¿no? Sí, qué buena pregunta. Creo que no me la he hecho tanto. En realidad no, pero ahora que me preguntas, creo que tiene que ver con ampliar mi mirada, con salirme de mí misma. Como que siento que vivimos en un mundo donde uno tiene que estar como luchando para, no sé, luchando para uno querer estar donde quiere estar, pero basándose solo en la visión de uno mismo, ¿sí? Como en, no sé, la carrera de la vida. Entonces, estudias en el colegio para ser alguien en la vida, para poder estudiar una carrera, y estudias una carrera para poder tener un trabajo, y sí, como que todo gira en torno a uno mismo. Y obviamente yo también hago parte de eso y crecí en esas lógicas, y sí, tengo esa cosa de, de que, pues sí, está el mundo, el mundito de uno, y a veces es difícil salirse de ahí. Y entonces creo que lo que más me ha dado relacionarme con gente, y en ese sentido como que se ha vuelto también un interés constante de seguir haciéndolo, es que me salgo de mí misma, como que no solo estoy yo en el mundo y mi única mirada, sino entender y ver las miradas de los demás y las formas de hacer las cosas de los demás y los lugares que habitan los demás. Es como súper enriquecedor para mí, porque como que me llena de vida, así como suena súper romántico, pero sí, como que me amplía mis formas de ver el mundo, como de ver la belleza del mundo que me rodea, y como no solo quedarme en lo que espero para mí o en mi mundito. Entonces creo que sí, es como un hambre por ver lo que me rodea, sí. Sí, sí, es que, o sea, lo puedo entender porque obviamente desde una perspectiva, o sea, son experiencias diferentes, pero digamos que yo he sentido un poco esto con migrar, ¿no? Que yo he migrado como, bueno, en unas condiciones muy particulares, lo que sea, pero el hecho de haber podido venir a un continente diferente, a conocer gente migradas diferentes, como que hizo algo en mí, que digo, wow, esto solo se aprende moviéndose y conociendo gente que mira el mundo diferente. Es liberador en el sentido en que te das cuenta, o sea, eres consciente, porque esto es algo que uno repite muchas veces, que hay muchas cosas que son construcciones culturales, pero no eres consciente de que de verdad tu realidad es como una visión muy pequeña del mundo. O sea, como muchas cosas que uno cree que son muy graves o son muy trascendentales, lo son en tu contexto, en otros no. Y eso es como súper liberador de alguna manera. Sí, exacto, como que te ves dentro de ese vasto mundo de cosas y que están pasando todo el tiempo, y que no es solo lo que tú tenías en tu cabeza que pasa, ¿sí? Como, Sí, sí, sí. No, sobre todo lo que te digo, como en detalles pequeños, por ejemplo, que, em, no sé, como de repente me he encontrado con que a mí me ofenden cosas o me parecen irrespetuosas cosas que para los españoles no. O sea, no sé, en temas, en cosas tan sencillas como la forma de expresarse o la forma de usar el lenguaje, como cosas que yo pensaba que por norma eran de mínima educación, pues acá no lo son. Entonces, eso me desarma a mí, sí, eso me desarma a mí y me hace pensar, vale, o sea, no, o sea, como de pronto tengo que, lo que tú decías, salirme de mí misma y ver esta situación desde afuera y quitarle un poco de dramatismo. O sea, por ejemplo, me ha pasado mucho como con la interacción familiar. O sea, por ejemplo, en Colombia, cuando yo vivía con mi familia, todo se sentía muy dramático, porque también me parece que somos un poco dramáticos en este sentido y un poco intensos con las relaciones familiares. Y acá la gente es como más, tiene más distancia. Entonces, ¿sabes? Como que he podido ver a mi familia desde esta mirada, vuelvo a la mía propia, o sea, como que no es que yo abandone como lo que soy, pero puedo mirarlo desde otro lugar y como proporcionarlo, ¿sabes? Como decir, vale. sí, total, como que es ampliarte demasiado en tu ser, sí, como toda la forma en que tú concebías el mundo se ve ampliada por solo moverte a otro espacio geográfico de tu país, sí, como. Entonces sí, creo que ese ha sido el interés realmente, como sentir que me llena de vida conocer otras realidades y otros contextos diferentes al mío. Sí, yo te quería preguntar también con respecto a eso, como a diferentes miradas, porque también he visto, pues que eres
una feminista, ¿sí? O sea, como siempre estás poniendo cosas, o sea, te interesa mucho como todo el tema con las mujeres y eres muy activa como en ese tema. Y me parece como interesante el hecho de que tú tengas contacto con mujeres de otras, también de otras cosmovisiones. Entonces quería saber cómo ha sido tu experiencia como mujer, encontrando lo que significa ser mujer o cómo interactúan otras mujeres en otros espacios tan diferentes al de una mujer de capital, ¿sabes? Sí, sí, eso pues es inevitable porque soy mujer y me atraviesa pues las experiencias que como mujeres vivimos y también es en ese sentido de lo que hablamos ahorita, como de conocer otros contextos, otras personas, otros espacios geográficos, me amplía mi forma de ver el mundo, pues también me lo amplía en mi forma de entender mi experiencia como mujer. Y eso ha sido una chimba porque sí, porque yo vengo del mundo académico, entonces me leí toda la teoría feminista, me leí a las autoras más emblemáticas, me he chupado también todo el cuento de los debates, que si teoría queer, que si feminismo radical, que si feminismo liberal. Entonces, que no soy la más apasionada ni la más enterada, pero digamos que sí me interesa, o sea, me atraviesa y he estado en esas conversaciones por mi carrera y porque me gusta y me interesa. Pero ya cuando uno entiende, teniendo como es todo ese bagaje académico, va y viaja y se encuentra con personas que no tienen ni idea pues no ni idea, pero digamos que no han tenido acercamientos con ese mundo académico, pero que también tú ves que llevan luchas personales y colectivas y comunitarias demasiado potentes en términos de defensa de los derechos de las mujeres, de reconocimiento a las mujeres, pues como que todo eso todo ese bagaje académico se va a un segundo plano y se va lejísimos y, y como que a la vez que se va lejísimos, todas esas cosas que igual calaron dentro de mí toman forma, como que cogen carne y hueso porque ya las puedo ver y poner en un contexto real de mujeres que no necesariamente han tenido contacto con esas teorías feministas. Entonces, como todo este bagaje académico que yo tenía, por un lado, como te dije, pasó a un segundo plano y dejó de ser relevante para mí porque también me di cuenta que al final eran debates de Instagram, de Twitter y como que lo que realmente estaba, o sea, lo realmente importante no estaba pasando en esos espacios. Entonces, por un lado, sí quedó en un segundo plano, pero por el otro, muchas de esas cosas que dijeron mujeres que había leído, eh, que sí, que hablaban de la experiencia de ser mujer, que la teorizaron, pues muchas de esas cosas también cogieron carne y hueso, o se materializaron en lo que yo veía en las mujeres de los territorios a los que iba, que no conocía. Por ejemplo, no sé, al conocer las mujeres y la lucha de las mujeres en el Chocó, por ejemplo. Entonces, como todas esas cosas que leí alguna vez de feminismo, como que cobraron significado, cogieron forma, cogieron cuerpo al ver, digamos, el trabajo el trabajo y como el trabajo colectivo de las mujeres en otros territorios. No, sí, sí, te entiendo. Es que me parece muy interesante porque yo nunca he tenido como esa fortuna o bueno, o la iniciativa de viajar tanto por Colombia y conocer mujeres de diferentes lugares. Y digamos que hubo una época cuando estaba haciendo un máster aquí que me interesó mucho como el tema de las mujeres dentro de la guerra, ¿no? Y sobre todo en Colombia, o sea, como cuál era su rol, lo que hacían. Y me fui por el lado como de muchas prácticas como así como lo que decías, como artísticas que hacían mujeres que habían sido víctimas de violencia, como que encontraban que su camino de catarsis era como el tejido, la construcción de colchas, cosas así, y eso me parecía muy interesante porque cuando yo empecé a leer como relatos no me acuerdo si eran mujeres del Chocó o bueno, de varios lugares, porque esto de la idea del tejer y reunirse entre muchas mujeres, creo que era algo como que pasa en varias regiones, y no solo en Colombia, sino que es algo como muy universal entre las mujeres.
Y eso me conmovía mucho, o sea, como pensar que a pesar de vivir en condiciones tan diferentes, pues siempre hay ciertas cosas que nos unen, ¿no? Y yo creo que una de esas es como la necesidad de relacionarnos tanto, o sea, que justamente vuelve como lo que a ti te interesa, como este contacto humano. Entonces, de repente me parecía muy interesante que, no sé cómo ha sido tu experiencia, pero digamos las mujeres, no sé, es indígenas o las mujeres del Chocó también, em, son personas que nosotras somos personas que buscamos mucho la comunidad y como armar grupos entre nosotras, ¿no? Como ya sea para tejido, para cantar, y también eso se hace como se vuelve una forma de sanación grupal. Así es. No sé, no sé si has tenido contacto como con eso, pero eso a mí me interesaba muchísimo. Sí, total, como que para mí, al encontrarme con grupos de mujeres que se reunían así como a hablar, a tejer, no sé, a cantar, a bailar, lo que fuera, como que ahí entendí realmente lo que leí de pronto muchas veces en la universidad o en mi tiempo libre de teorías feministas, perdón, de, pues sí, como de reconocernos en la otra, ¿no? Como que muy bacano entender, digamos que el feminismo como una lucha contra el machismo, que sí, como una búsqueda por la igualdad de nuestros derechos, pues con relación a los hombres, pero también porque no nos vemos a nosotras mismas, porque no nos reunimos entre nosotras, porque no nos damos la mano, porque no creamos juntas. Y eso lo vi pues lo he visto también en la ciudad, pero eso siento que se ve mucho más en contextos rurales, donde no es solo como el movimiento feminista para salir a la marcha, sino es como el juntarse o juntanza, que llaman como la juntanza de mujeres para vernos las unas a las otras, para reconocer nuestras experiencias similares y diferentes también en el mundo como mujeres. Entonces, sí, como que siento que salirse de la ciudad y conocer otros contextos permite entender mucho de lo que han escrito tal vez muchas feministas radicales, feministas de la diferencia, que decidieron como dejar de centrarse en nuestros problemas en relación a los hombres y en las violencias que sufrimos, que no son menos importantes, pero sí como en ver la riqueza que existe en el mundo femenino y en juntarnos y en vernos las unas a las otras. Sí, total. Es que por eso me parecía interesante pensar en de qué forma tú te ves, o sea, tú como María José que vas a territorios, te has visto en mujeres tan distintas a ti, como ya sea rango de edad o etnia, o, ¿sabes? Como me parece que pues esto a lo que estás como expuesta constantemente debe ser algo muy rico y muy nutritivo, como el poder encontrarte en mujeres tan diferentes a ti. Sí, total, como que me hace como cuestionarme siempre también, o más que cuestionarme, como ver las posibilidades que hay en el ser mujer, como que ser mujer no es una sola cosa, sino ser mujer es, sí, como venir en este cuerpo de mujeres y experimentar el mundo de formas distintas de acuerdo a tu contexto, al lugar en el que naciste y eso hace que yo encontrarme con una mujer indígena o una mujer afro, una mujer campesina, sea no solo chévere porque siempre hay afinidad con las mujeres, sino también de darme cuenta que sí, como que ser mujer no es un condicionamiento, sino es más bien como una posibilidad gigante de entender el mundo también de acuerdo a dónde eres mujer. Ujú. Sí, total. Y quería preguntarte qué lugar juega el cuerpo en tu arte, o sea, en la fotografía. Bueno, digamos que yo me empecé a concentrar mucho en la fotografía documental, ¿no? Como que siento que pues me encanta y lo que hablábamos ahorita de como mi forma de ver el mundo, de registrarlo, como de captar esa belleza que yo veo en el mundo y su riqueza, pero también era como un lugar, pues se vuelve un lugar cómodo, ¿no? Como
de solo ver hacia afuera. Entonces también empecé a pensar que pues que yo soy bailarina y que me gusta moverme, me gusta eh, explorar como las posibilidades que me da habitar este cuerpo. Y dije, pues, ¿por qué no meternos también a hablar de mi propia corporalidad o de la corporalidad en sí, pero para partir de mí misma? Y en una clase surgió un proyecto que yo no pensé que se volviera tan importante. Era en verdad un ejercicio de clase que era, ay, ya ni me acuerdo de qué era el ejercicio. Bueno, no importa. El caso es que le pedí ayuda a un amigo que me ayudara a registrar cómo yo me metía en espacios vacíos, entre comillas, como huecos de la ciudad. Entonces era como llevar el cuerpo a un extremo de poder acoplarse como si fuera una masa en esos espacios. Entonces un poco eso surgió de mi necesidad de también de verme a mí misma y de entender mi corporalidad y de llevarla también a la fotografía, porque lo que te digo es siempre más fácil llevar la fotografía hacia, pues como es una la que está detrás de la cámara, pues entonces todo lo que sale delante de la cámara y una siempre quedarse ahí atrás, pero fue como, pues no, exploremos el cuerpo. Entonces salió esa serie que se llama Rellenar, que ha sido muy importante, la quiero resto, como que es importante para mí haber llegado a eso. Y, y sí es como esa búsqueda por entender también mi propia materialidad, mi propio cuerpo, como, y es un cuerpo que no es, que tuve la fortuna de tener una conciencia de mi cuerpo gracias a la danza y de adquirir ciertas habilidades de flexibilidad y de todo, pues como todo las posibilidades que te da entrenar un cuerpo. Entonces pues me metía en huecos de la calle y terminó siendo como un diálogo de mi cuerpo con el espacio público. Eso, digamos que esa fue como mi primera aproximación al cuerpo. Ah, no, mentira, no fue mi primera. Pero bueno, una de mis aproximaciones al cuerpo también en la universidad. Me apasioné en una época por los lugares abandonados y empecé a recorrer, a buscar lugares abandonados en Bogotá, fuera de Bogotá y a tomarlos fotos, registrarlos. Pero en una clase también dije por qué yo no me pongo en esos lugares abandonados. Entonces hice como una especie de como de danza habitando esos lugares abandonados, bueno, en una casa en específico. Entonces hice un video y fue como esos intereses que están fuera de mí, como incorporarlos dentro de mi propia corporalidad. Y por ejemplo, el de rellenar, pues es foto de ciudad, foto de calle, solo que hay un elemento más que soy yo ahí metida como camuflada en un espacio de la ciudad. Sí, sí. No, me parece muy interesante porque, claro, ahora que lo mencionabas, venía a mi cabeza como esta idea de o sea, cuando mencionabas que tú siempre estás detrás de la cámara, entonces como que es importante que te pongas enfrente de ella, pero bajo tus términos, ¿no? Porque es verdad que el ejercicio del autorretrato en las mujeres es muy interesante en la medida en que como mujeres hemos sido retratadas y hemos sido, eh, ¿sabes? Como hemos sido objeto de miradas y de representación, pero el que nosotras nos miremos a nosotras mismas, pues es muy poderoso, ¿no? Entonces un autorretrato que se hace una mujer a sí misma no es igual que uno que se hace un hombre, digamos. Y me parece que tú lo haces de una manera muy particular, que es esto, como tomarte el espacio público, llenar el espacio con tu danza, con tu presencia. Entonces, y llenarlo además, porque es como esta palabra, lo llenas de ti. Sí, de hecho, de ahí nació otra, como una segunda versión de ese proyecto, que esa no la moví tanto, que era en la pandemia. Claro, nadie podía salir, era una época súper caótica. Yo encerrada en mi casa y dije, ¿por qué no relleno los espacios de mi casa? Entonces, yo estoy contenida en mi casa por fuera de mi voluntad por esta pandemia, lo peor, pues sí, que nos ha pasado pues recientemente como colectivamente, porque no llevo este confinamiento involuntario y me confino yo misma en los espacios de mi casa por voluntad propia, solo para explorar mi corporalidad y las posibilidades que me da este cuerpo que, sí, este cuerpo entrenado en flexibilidad y en muchas otras
pues como muchos otros factores, porque no me contengo en espacios y relleno espacios de mi casa. Entonces ahí surgió como otra serie de rellenar, pero versión pandemia, que soy yo en cajones de mi casa o en espacios del closet, en la nevera, y haciéndome caber en espacios que no están diseñados para pues hacer caber a una persona. Y eso fue muy chévere porque me salí por un momento de este rol de fotógrafa documental, de la diversidad étnica, de la cultura, que es como también casi que un, ¿cómo decirlo? Como un molde en el que uno se mete a veces como fotógrafa. Y me salí de ahí, fue como, pues nada, exploremos otra cosa. Yo también bailo, me encanta moverme, me encanta, no sé, explorar mi propia flexibilidad, pues hagámoslo en la calle. Y después la pandemia, bueno, no puedo salir a tomar fotos. De hecho, esta cuenta de Instagram que te digo, donde subo fotos del día a día como súper random, recuerdo que puse una foto como aquí, esta cuenta murió, como aquí ya no hay nada que hacer. Pero también surgió esta posibilidad de explorar mi propia corporalidad y mi imagen, mi autorretrato, pues a partir de ese interés de rellenar espacios, pero pues en mi espacio íntimo, en mi casa. Sí, exacto, ya te trasladaste como al espacio privado, pasaste del público al privado. Sí, que tristemente debo decir que es algo como que solo hice esa vez y sería chévere llevarlo, pues retomarlo, ¿no? Porque a veces es más fácil mirar afuera que mirar hacia adentro. Total. Sí, sí, no. Igual me parece chévere que tengas eso tan presente, como que puedas hacer ese ejercicio de salirte de ti, volver a ti. Bueno, también, como por todo lo que me has hablado, o sea, puedo percibir que eres una persona que eres muy consciente como de tu relación con el mundo. Entonces está chévere como que haya esa doble vía de dar y devolver, ¿no? Como devolver a ti. Y quería preguntarte entonces por uno de los puntos que te había mandado, que es lo de la canción, como que con qué canción nos cuentes, con qué canción te identificas, por qué, o identificas tu trabajo, por qué, y que la describas un poco, porque como yo no la pongo acá, me gusta hacer un poco este ejercicio de que, o sea, tú describas la canción, no digas como si es melancólica, si es más animada, así, y nos cuentes también sobre la persona o el grupo que hace esta canción. Bueno, eso me costó encontrar una canción como que hablara o transmitiera lo que busco también transmitir con mi trabajo, o bueno, como que abarcara en otro medio artístico lo que es mi trabajo. Me parece un gran ejercicio y me costó sobre todo porque siento que tengo varias facetas, como que ese mismo interés por el mundo y por conocer contextos diferentes al mío y habitarlos y reconocerlos y entenderlos, como que me ponen distintas facetas. Igual todos somos como muchas cosas, ¿no? Pero digamos que pensaba como, ¿será que pongo una canción de rap? A mí me encanta el rap y rap femenino, ¿será que lo pongo? Pues rap hecho por mujeres. Pero es que siento que también es súper urbano y mi trabajo es más que, pues sí es urbano en muchos sentidos, pero es más que todo como también una mirada hacia la ruralidad, hacia la naturaleza. Entonces sentía que no calaba tanto. También pensé como en música, pues como grupos africanos, de mujeres africanas que he conocido que también mezclan como electrónica con música tradicional o rap y música tradicional, pero también sentía que sí, como que también me encanta y me siento que mi trabajo resuena mucho con eso, pero también es recurrir a lo exótico, ¿no? Como que igual yo no soy africana, entonces no es que esté mal que me guste esa música africana, pero a lo que voy es como tal vez eso tampoco representa mi trabajo. Y finalmente llegué a una canción de un grupo que se llama La Guacharaca, que es de Bogotá, y de hecho es una amiga muy cercana mía que amo mucho, que es una música muy talentosa, hace parte de ese grupo, y justo esa canción es donde ella es la protagonista en el sentido de que ella es la que canta, y también como que en todo el disco de La Guacharaca, que los invito a escuchar porque es precioso, ella toca
pues toca diferentes instrumentos y su voz no sale. Pero esta canción es solo, pues ella es la cantante y, y es un viaje de canción porque entra como súper suave, súper como siento yo como una sensación muy introspectiva y va creciendo y va entrando percusión y va entrando ritmos andinos y va entrando también pues como otros sonidos más contemporáneos, pero sobre todo como que es una búsqueda de sonidos. Todo el disco es como son sonidos muy que nacen de la ancestralidad, de sonidos, digamos, pues de comunidades indígenas, también sonidos indígenas adaptados también a otras miradas que no son indígenas, son como personas como tú y yo, como rolas que también han querido explorar otros mundos, otras culturas, otras cosmovisiones y ellos han adaptado eso en sus sonidos y al final pues es una canción que va creciendo un montón y la voz de ella es súper impactante y como habla de una golondrina y pues es una mujer y es amiga mía, entonces como que me conecto un montón y sí, como que siento que mi trabajo es eso, como que yo miro hacia afuera, trato de contar historias con mis fotos de comunidades indígenas, comunidades afro, de mí misma habitando también esos contextos y que también soy yo, como dándole un sentido a todas esas cosas que no soy yo, pero que también integro a mi vida y creo que esta canción es eso, es como el ser mujer, el ser rola que entiende otras cosmovisiones y las incorpora y sí, como que le da prioridad en su vida también a mostrar esa otra edad. ¿Cómo se llama la canción? Ay, no le he dicho. Se llama Si te vuelven golondrina de la guacharaca. Ok, la escucharemos. La pondré en el playlist para que la gente igual la conozca también. Sí, es bellísima. Escúchala apenas acabemos acá. Muy bien, y me suena muy coherente, como lo que estás diciendo, me parece muy, o sea, muy bonito que hayas podido encontrar como esa canción que reúne como toda esta experiencia súper diversa que tú tienes en ti. Entonces, me parece, o sea, la canción, no sé, me ha salido súper espontáneo porque yo soy muy adicta como a hacer playlists, no sé por qué, y entonces me parecía lindo como tener esta excusa de hacer un playlist con cada invitada y como hacer que fuera creciendo y creciendo y creciendo. Y también me parece chévere lo que tú decías, como hacer ese cambio de medio, ¿no? Como si estas imágenes que yo hago sonaran, como sonarían. Sí, eso Entonces, está muy chévere. y quería que me hablaras entonces también de la referente que escogiste y que nos cuentes un poco por qué, cómo influye tu trabajo, quién es. Bueno, la referente que escogí se llama Graciela Iturbide, es una fotógrafa mexicana. Ella se dedicó mucho a retratar a las comunidades indígenas de su país, de México, y siento que sus imágenes son demasiado potentes y me inspiran y me llegan un montón y como que es un referente gigante para mí porque no es esta mirada documental como súper extractivista y exotizadora que podemos tener los fotógrafos, sino es como una mirada de una mujer que ve la belleza del mundo y como de esos contextos sociales y culturales a los que llega y no es nada como que se siente también muy íntimo, como muy que las personas retratadas no son solo como los objetos de su imagen, sino como que son como sus cómplices. Hay como una relación de intimidad ahí súper bella y son imágenes demasiado poéticas, como sí, como que siento que ella transmite una sensibilidad por el mundo con sus imágenes demasiado fuerte, como y también una complejidad social y cultural que se puede evidenciar en imágenes que ni siquiera tienen que mostrar rostros o personas, aunque igual sí las tiene, pero que hablan fuertemente como de ese contexto que ella retrata y que igual hace parte de ella porque ella es mexicana
sí es una mexicana de ciudad, pero a la vez como que siento que puedo ser yo, yo soy una rola que está yendo a otros lados del país a retratar lo que considero bello, y ella hizo lo mismo en su momento y me inspira un montón, como que siento que es como, sí, como un lenguaje visual al que me gustaría llegar. Muy bien. Y nada, María José, creo que ya estamos llegando al final de la conversación. No sé si hay algún otro tema o algún otro comentario que quieras hacer antes de que cerremos pues, nuestra charla de hoy. No, yo creo que hablamos un montón ya y de cosas súper chéveres, y no, te agradezco a ti porque guiaste la conversación de una forma como muy orgánica, muy chimba. Me sentí súper cómoda y sentí como que abarqué cosas todas muy importantes para mí y que son importantísimas en mi trabajo artístico y fotográfico. Entonces, no, creo que no. Me voy como súper feliz de este espacio. Sí, igual mi idea es un poco como que se haga como una idea como de tu esencia, ¿sabes? Como quién es María José y por qué hace arte y a qué se acerca, ¿sabes? Como a qué se enfrenta cuando miran tu arte. Y creo que, bueno, ha quedado bastante, o sea, hay mucho jugo acá, ¿no? Como que creo que hay mucho de donde entender lo que tú haces, porque lo que te digo, eres una persona multidisciplinar, llena de un montón de curiosidades, entonces también está muy chévere. Y yo también te agradezco mucho por la generosidad con la que has venido a este espacio, o sea, a compartirnos tus experiencias, tus conocimientos, e invito a las personas a que te sigan, porque igual yo siempre pongo, bueno, en Instagram y en Spotify pongo las redes de mis invitadas, porque de verdad me parece que el trabajo que haces es muy interesante, es muy bonito y es súper placentero como viajar contigo, ¿sabes? Como ir viendo tus imágenes y uno conocer lugares por medio de las imágenes que tú tomas y por medio de tus ojos.